Hola, ¿cómo andan? Bueno, me llamo Ricardo Gómez, soy docente de teoría económica, soy el que tiene a cargo la materia, junto con Tamara Hidalgo y con los auxiliares Romina Prados y Ezequiel Berrueco. Vamos a tratar de llevar adelante de la mejor manera posible en esta forma la materia hasta que volvamos a las clases presenciales. Muchos ya me conocen porque en el listado que vi hay algunos que han recursado, digamos, pero otros debe ser la primera vez que nos ven. Bueno, mucho gusto. Este encuentro es como para abrir la materia, para abrir el aula virtual, pero al mismo tiempo es para explicar un poquito de la unidad 1, que es una unidad sencilla, que tiene una bibliografía que solamente es un escrito pequeño, pero que en ese escrito se van a ver cosas conceptuales que vamos a mantener durante toda la cursada. En principio, en esa unidad 1 que tiene como bibliografía, que ustedes ya la tienen, la bibliografía, qué es la economía de José Castillo, lo que vamos a ver es la economía como ciencia, las discusiones que se dan en ese aspecto, la economía como ideología y cómo están relacionadas las distintas formas de ver la economía. Lo que vamos a descubrir es que no hay una sola forma de ver la economía, sino que de acuerdo a las distintas formas de verla, también se van a ir dando distintas cosmovisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que para entender la economía hay que vincularla no solo con el poder económico, sino también con el poder político. Ahí se nos abren un montón de ventanas, se nos corren un montón de velos y empezamos a comprender mucho mejor. Es así que vamos a ver a diversas escuelas que van a ver qué opinan lo mismo. Por ejemplo, nosotros desde nuestra cátedra vamos a hacer el recorrido desde lo que se denomina economía política. Es decir, vamos a seguir a los clásicos, vamos a seguir a Marx, digamos, en ese enfoque histórico y crítico. Pero desde ese lugar nosotros pensamos que la economía es una ciencia social, y no solo que es una ciencia social, sino que es inseparable o inescindible de las ciencias sociales. Es decir, los que estamos en el marco de la economía política, lo que hacemos es interpelar a la sociedad, interpelar al conflicto, interpelar a la realidad política. Vamos. Sin embargo, hay otras escuelas que no creen que la economía sea una ciencia social. Por ejemplo, la escuela neoclásica, que hoy se nos presenta en nuestros días como el neoliberalismo. El neoclasicismo va modificándose y llega hasta nuestros días como neoliberalismo. En ese sentido, ahí con el escrito ustedes tienen que develar estas diferencias que hay. Frente a la palabra economía política, hay muchos que confunden algunos temas. Les pido que presten atención cuando lean a lo que llamamos la tríada, que Schumpeter es la que nos la muestra, que es la diferencia entre qué es la economía política, qué es el análisis económico y qué es la política económica. A grandes rasgos conceptuales, para que ustedes se sitúen, la economía política son las cosmovisiones, son las distintas formas ideológicas de ver la economía, su objeto y su método de estudio. El análisis económico es una de las pocas cosas en que todos los economistas estamos de acuerdo. Es decir, es un tema de jerga, es un tema semántico. Lo que es superávit fiscal para un economista marxista es lo mismo para un economista keynesiano y para un economista neoclásico o neoliberal, o cualquier economista sabe qué quiere decir superávit fiscal. Es un tema de jerga. Y por último está la política económica. La política económica forma parte de la política en general. Y esa política económica que forma parte de la política en general es la aplicación de esas cosmovisiones en función de las herramientas que nos da el análisis económico. Esto está muy esquematizado, pero simplemente es conceptual. Ustedes léanlo con la mente abierta y con la flexibilidad necesaria que tiene que tener el que lee desde el punto de vista de
del pensamiento crítico. Nuevamente les digo, esto va a seguir replicándose, estos conceptos, durante toda la cursada y todo lo que sigue, estemos en virtual o estemos en presencial. Es así que la primera parte de nuestra materia, como ustedes podrán apreciar cuando lean el programa, que también lo tienen en el aula, es que la primera parte es toda de pensamiento económico. Si hacemos un breve recorrido por las corrientes, vamos a ver que la economía tiene una prehistoria. Esa prehistoria, que está muy bien tratada en el escrito de Gustavo Girado, es mercantilismo y fisiocracia. Digamos, la fisiocracia y el mercantilismo son los antecedentes de lo que después vamos a llamar el tronco clásico o la economía política clásica. El mercantilismo y fisiocracia, si bien son contemporáneos, la fisiocracia es un poco más moderna, y de la fisiocracia es que el tronco clásico toma toda la idea de economía de mercado, pero sobre todo la de orden natural. Después tenemos el tronco clásico. El tronco clásico es Adam Smith y es David Ricardo. Son los dos economistas clásicos que nosotros vamos a tomar para analizar. Hacia 1770 Smith, hacia 1820 Ricardo, digamos, y de ese tronco clásico, de esa economía política clásica, fundamentalmente inglesa, como ustedes ven, va a surgir todos los economistas. Ahora, a partir del tronco clásico se van a abrir dos grandes ramas. Una, podemos decir, hacia la derecha, que es la rama neoclásica. Una rama que solo toma la parte de economía de mercado y transforma todo eso en matemáticas y dice: la ciencia es esto, es las matemáticas, tomemos solo lo de economía de mercado. Y de los clásicos. Entonces toma Smith, toma Ricardo y utiliza todo el herramental que tiene que ver con la libertad de mercado, con el laissez-faire, y trata de desarrollar desde ese lado. Y por el otro lado se va a abrir, digamos, hacia la izquierda, una corriente que es Marx. Marx, ¿qué toma de los clásicos? Marx de los clásicos toma uno de los más grandes descubrimientos que hicieron estos clásicos, que es la teoría del valor-trabajo. Y la teoría del valor-trabajo, ¿qué nos dice? Que el trabajo es la fuente originaria de todo valor. Y a partir de ahí todos los desarrollos de Marx hasta llegar a sus grandes descubrimientos, digamos, que ya los vamos a ver en su momento cuando veamos a Marx y en detalle. A partir de ahí nos va a quedar, aparte de estudiar a David Ricardo, a Adam Smith, a Marx y a los neoclásicos, nos queda un autor ahí que es imprescindible que lo veamos. Ese autor es Keynes. ¿Por qué? Porque marcó el siglo XX. Marcó el siglo XX y fue el autor necesario para salir de la gran crisis del 30 que termina en la Segunda Guerra Mundial y que deja descalabrado a todo el mundo. Ese mundo tuvo que salir por el lado de las políticas keynesianas, de los estados de bienestar. Entonces, esa cuestión es lo que tenemos que ir desarrollando. Entonces, acá hay tres grandes cosmovisiones que vamos a desarrollar, que tienen distintas formas. Lo explica muy bien Castillo en su escrito esto, ¿sí? Así que vamos a ver la cosmovisión neoclásica como tipo puro, Castillo lo muestra, la cosmovisión keynesiana como tipo puro y la cosmovisión marxista como tipo puro. Simplemente en esta primera unidad saldríamos con estas ideas que después vamos a ir desarrollando y basándonos en estos conceptos, ampliándolos y profundizándolos para hacer mucho más profundos los análisis. Bueno, hasta acá por hoy. Suerte, nos vemos.